Buenas tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional. El día de hoy tenemos el privilegio de platicar con la maestra Marta Singer, quien es coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias, maestra. No, al contrario, es un gusto muy grande estar con ustedes y agradezco mucho la invitación. Invitamos a la maestra Singer para que nos platique cuáles son sus puntos de vista acerca de la reciente reforma político-electoral. Bueno, es una reforma muy compleja. En nuestro país ha habido una cantidad muy grande de reformas político-electorales. Prácticamente cada elección se hace con reglas distintas. Eso quiere decir que nuestras reformas político-electorales han tendido a justificar su existencia en tanto intentan resolver problemas que se presentaron en la elección previa. Es decir, no tenemos todavía un marco normativo duradero que garantice que todas las elecciones van a ser hechas con las mismas reglas del juego, sino que en cada caso se han ido ajustando en función de qué, en función, en primer lugar, de evitar la conflictividad que han generado los procesos electorales y en segundo lugar de ajustar el espacio institucional a la realidad política que vive la sociedad. De esa manera, digamos que de los años 80 para acá, tenemos un marco en donde se han ido haciendo ajustes que tiene que ver con una intención de ejercicio que construya pluralidad en los órganos de representación política y que dé certeza a los procesos electorales. Entonces, en esta ocasión nuevamente tenemos una reforma electoral que busca terminar con las prácticas fraudulentas y que al mismo tiempo termine o ponga fin a esta era larga en donde la ciudadanía no confía en los resultados electorales, donde quedan dudas sobre si el resultado finalmente aceptado es lo que la ciudadanía aportó a través de sus votos. Entonces tenemos un ajuste muy complicado y sofisticado esta vez. Complicado y sofisticado porque por un lado atiende a desde el tipo de candidaturas que se van a hacer en los partidos, que ahora obligan a que haya un 50% de hombres y 50% de mujeres, lo cual no necesariamente nos va a dar como resultado que en el Poder Legislativo, en las cámaras de senadores y diputados, tengamos 50% de hombres y 50% de mujeres. Es decir, los partidos van a poder seguir engañando a la ciudadanía. Las Juanitas. Ya no con las Juanitas, porque no se va a poder tener en una misma candidatura a un suplente de otro género. Lo que sí se va a poder hacer es colocar a las mujeres en aquellos espacios en donde el partido muy probablemente pierda. ¿Sí? Es decir, va a escoger en qué distritos va a poner mujeres y en qué distritos hombres. También eso, por otro lado, cabe aceptar, va a dar lugar a que los candidatos que se elijan en los distritos no necesariamente sean los más populares en el distrito o los líderes históricos de grupos importantes en esos distritos, sino que seguirán siendo candidaturas decididas popularmente por los partidos que no se ajustan al interés ciudadano. Entonces eso, digamos que todavía es un pendiente que vamos seguramente a ver reformas en el tiempo futuro, no muy lejano. Luego tenemos otra decisión interesante, que fue la de incrementar el porcentaje de votos que tiene que tener un partido político para quedarse con el registro.
Esto tiene también pros y contras. Por un lado, se evitará que los partidos que no tienen un arraigo social sigan viviendo el presupuesto público, pero por otro lado es contradictorio con otro mecanismo que incorporó esta reforma político-electoral, que es la de las candidaturas independientes. Es decir, ¿por qué vamos a complejizar el registro de nuevos partidos si al mismo tiempo permitimos que cualquiera que quiera participar en la elección pueda hacerlo? Por supuesto que la ley no está hecha para cumplir con esa voluntad ciudadana de competir por un cargo público sin necesidad de un partido político, y establece en sus leyes requisitos que son prácticamente incumplibles por un ciudadano o un grupo de ciudadanos, sino que requieren prácticamente de la misma estructura de un partido político, una enorme cantidad de firmas que apoyen a esa candidatura, que solo son pues acreditables con una estructura tipo partido para conseguirlas. Eso hace muy complejo el poder entrar sin esta fuerza que implica tener el 3% del padrón electoral a competir pues en igualdad de circunstancias o siquiera a competir en la escena electoral. A pesar de ello, tenemos 3 partidos que están buscando su registro, que han solicitado su registro, que han cumplido con los requisitos, con las firmas distribuidas en el territorio nacional y con todos los requisitos que marca la ley, y que veremos competir en las próximas elecciones. Quizá desplazando a algunos de los partidos ya existentes, o en el mejor de los casos ingresando como figuras diferentes en el escenario de la representación política. Por otro lado, tenemos también una vieja discusión convertida hoy en ley, que es la de si es pertinente o no la reelección de los legisladores. ¿Es pertinente o no? Pues depende, y depende con qué instrumentos, y depende con qué mediaciones se queden en sus cargos los legisladores para vincularse con la sociedad a la cual se supone están representando. Se dijo durante muchos años que nuestro poder legislativo es un poder que es poco profesional, porque hay mucho cambio y recambio en los cargos de estos funcionarios públicos. Con la reelección se busca, según se argumenta en la propia iniciativa que fue aprobada, que haya esa profesionalización y mayor compromiso de los legisladores con sus votantes. Yo creo que mientras no existan instituciones o mecanismos institucionales que permitan al ciudadano acercarse al legislador mientras cumple con su tarea y juzgar el cumplimiento de esa relación de representación, y no solo conocer a través de mecanismos de rendición de cuentas qué hacen los legisladores, sino exigirles que lo que hagan, lo hagan en función de los intereses de los ciudadanos. El mecanismo de la reelección es muy débil y muy inútil, no nos va a mejorar la representación política. Por el contrario, la va a anquilosar, aunque la ley dice que no se van a poder reelegir para siempre, sino solo por un periodo, un número de veces determinado. Es decir, quienes ya están en las carreras políticas y en los cargos o en la lealtad a los cargos que deciden quiénes son los candidatos, pues los mantendrán como candidatos. Estos legisladores, a su vez, no van a poder romper con sus partidos si es que los partidos los obligan a decidir de manera distinta a lo que ellos en su responsabilidad quisieran hacer.
porque solo se van a poder reelegir aquellos legisladores que se mantengan como candidatos de los mismos partidos que los llevaron a ocupar ese cargo. Es quizá un tanto complicado el asunto. Quiere decir que si un legislador del PRI se hubiera opuesto a la reforma energética y encontrara eco en su representación popular a esa actitud, la ley lo castigaría y le diría a usted: no es una persona o no es un representante que pueda reelegirse porque ya usted estuvo en contra de su partido y hasta se salió de ese partido, ¿no? Entonces ese legislador ya no puede reelegirse, tiene que ser disciplinado por el partido, lo cual acota nuevamente la posibilidad de que la ciudadanía tenga una mejor representación política. Pero nuestros legisladores son los que hacen las leyes y las reformas políticas electorales, y ellos aprobaron esto, y eso es lo que, mientras no tengamos fuerzas políticas de otra magnitud, pues no se podrá revertir. Esto me lleva también a otro tema que debía haber yo dicho desde el principio, y es el hecho de que la reforma político-electoral de este sexenio, o la que se ha dado hasta ahora en este sexenio, se negoció de manera cupular como parte de la agenda del Pacto por México. Es decir, es una reforma que no se da de manera aislada, sino que se da en el marco de una agenda de otras reformas que las cúpulas de los partidos firmaron con el presidente Peña Nieto para llevarlas a cabo durante pues estas legislaturas, esta y la siguiente legislatura, la que está en curso y la que está la que estuvo en curso y la que las legislaturas del periodo de este sexenio. Esto quiere decir que no es una reforma que naciera de las demandas ciudadanas, sino de los intereses que se estaban negociando en ese pacto. Y pues eso le da destino. De alguna manera, el PAN exigió que mientras no se aprobara la reforma político-electoral, ellos no aprobarían la reforma energética. El PRD un poco también negoció reforma político-electoral, más reforma al gobierno o a la forma de gobierno del Distrito Federal, cosa que está en discusión actualmente en el Senado, para transformar el Distrito Federal de esta entidad extraña a una entidad más cercana a lo que son los estados de la Federación. Y ha sido entonces una reforma muy dispareja en sus alcances, porque pues se pusieron y se quitaron cosas según se fueron negociando otras reformas legislativas que estaban aprobadas o acordadas en el pacto. Otra novedad de esta reforma, que también es muy importante. Mis ojos se están quedando como huevos estrellados con tanta cosa. Otra reforma interesante, que también lamentablemente quedó muy desfigurada a la hora de quedar en el papel, es la larga demanda de una consulta popular vinculante para que los ciudadanos puedan equilibrar las decisiones del Poder Legislativo. Esta consulta popular, que es una forma directa de participación de los ciudadanos en la elaboración del trabajo legislativo, quedó muy coja por varios motivos. El primero es que se incluyó como figuras que pueden exigir una consulta popular. Al presidente de la República puede llamar a una consulta popular, una parte del Congreso de la Unión puede llamar a consulta popular, y por último los ciudadanos. ¿Cómo pueden llamar a consulta popular los ciudadanos?
nuevamente de una manera tan difícil que no han podido hacerlo. Han tenido que ser los partidos los que entren a rescatar a los ciudadanos para retomar los temas que están en debate público y, a nombre de la ciudadanía, solicitar la consulta ciudadana, la consulta popular. La ley exige que la consulta popular, cuando sea levantada por los ciudadanos, se solicite apoyada en el 2% del padrón electoral, 1.400.000 firmas. Los ciudadanos por sí mismos no podemos reunir esa enorme cantidad de firmas, de ninguna manera, ni siquiera usando las redes sociales. Por eso los partidos tomaron en sus manos esta tarea y nos están ayudando para levantar 3 intentos de consulta popular. Una para la reforma energética, en donde se está retomando esta idea de un sector importante de la población que está en contra de otorgar el excedente de los recursos que se recaudan por motivo petrolero a manos privadas, o que se rehúsan a aceptar que sean capitales privados los que inviertan en la industria petrolera para quedarse con un sector de un grupo de una parte de las ganancias. Otra iniciativa que se levanta para consulta popular es la de tener un salario mínimo que cumpla lo que la Constitución dice, aunque en este caso esta iniciativa, que es levantada por el Partido Acción Nacional, es un poco confusa en el planteamiento de la pregunta, dado que pregunta si los ciudadanos están o no de acuerdo en que sea la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la que fije el salario mínimo para que cumpla con ser un salario digno que permita la sobrevivencia de la población a la que se le paga este salario mínimo. Es una pregunta confusa. Y por último, tenemos la iniciativa que levanta a nombre de la ciudadanía el PRI, que discute un tema que es extraño que lo someta a consulta popular y no lo haya metido como parte de la reforma político-electoral, que es la de disminuir el número de representantes electos bajo el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados y en el Senado. Mucho se ha dicho si estas dos consultas son o no, la del PRI y la del PAN, una manera de tapar y de evitar que la consulta levantada por la izquierda referente a la reforma energética, la consulta que ha iniciado trámite el nuevo partido que quiere, que ya tiene el visto bueno para ir a los comicios a lograr su registro, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, Morena. Es un partido que, a nombre de la ciudadanía, ya presentó el número de firmas suficientes para que siga el trámite. También esta demanda la recoge el Partido de la Revolución Democrática y también ya inició ante las instancias correspondientes la solicitud de esta consulta popular. Parecería que las consultas del PAN y del PRI lo que quisieran es servir de distractores para evitar que estas consultas logren sus cometidos, las consultas energéticas. Además del enorme número de firmas, hay que flanquear otros obstáculos. En primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará si los temas de consulta cumplen con los requisitos que marca la Constitución, es decir, ser consultas de interés para un amplio sector de la población, no sabemos qué tan amplio o qué quiere decir amplio, y en segundo lugar, que sean de interés nacional. Estos dos requisitos, por ejemplo,
podrían llegar a impedir que se levante una consulta popular para definir el futuro de la Ciudad de México como esta entidad extraña que no termina de tener los mismos derechos ciudadanos que el resto del país, porque si quisiéramos llamar una consulta popular para el Distrito Federal y consultar al país entero sobre lo que opina, a lo mejor podrían decir que este es un tema que solo compete al Distrito Federal. Bueno, hay otros obstáculos. La consulta popular no puede hacerse para temas que tienen que ver con los ingresos y egresos de la Federación, con lo cual a lo mejor la consulta sobre la reforma energética no se puede hacer. No se pueden hacer consultas populares sobre temas electorales, lo cual a lo mejor la consulta del PRI no se puede hacer. Y sobre algunos, sobre temas que tengan que ver con el propio régimen político. No me recuerdo textualmente cómo está explicado en la Constitución, pero es decir, no podemos mediante una consulta popular establecer nuestra forma de gobierno, por ejemplo. En fin, hay una serie de requisitos que son tan complicados que en cualquier momento pueden impedir que la consulta popular se logre como un instrumento para que el Congreso de la Unión legisle en una materia en particular o revierta una decisión previamente tomada. Para que sea vinculante, como se dice, que quiere decir que obligue al Congreso a actuar, debe de haber una participación del 40% del padrón de la lista nominal de electores. Es decir, si van menos electores a votar en la consulta popular, ya no es vinculante. Además, se va a hacer en la fecha de los comicios federales. Esto quiere decir que los partidos le están usando también como una bandera electoral, con lo cual se desvirtúa el sentido original. Entonces, esta reforma que se incorporó en este periodo es una reforma muy importante, de largo tiempo de demanda ciudadana, que se dejó como letra prácticamente muerta. Tenemos otras reformas que tienen que ver con lo estrictamente electoral, que van a intentar impedir que las malas prácticas electorales que se hicieron en el 2006 y en el 2012 se vuelvan a repetir. La compra de votos, el mal uso de los medios de comunicación, en fin, una serie de condiciones que llevan a inequidad en los comicios. Veremos si con las reformas al Código Electoral, que ahora en vez de ser uno, se divide en dos, uno para elecciones y otro para partidos, permite avanzar en confianza electoral. Creo yo que sigue siendo muy débil lo que se avanzó. Además, tenemos otras dos leyes nuevas para arbitrar en términos de las malas prácticas electorales. Y en fin, es un universo muy complejo sobre el cual necesitaríamos mucho más tiempo para poder comentar con detalle. En todo caso, yo solamente diría, las reformas político-electorales deberían, en manos de nuestros representantes populares, ser un instrumento para asegurar que la voz de los representados, de los ciudadanos, se cumpla a través de las leyes. Hasta hoy tenemos reformas muy cortas, muy limitadas, que siguen impidiendo que sean los propios ciudadanos los que ganen espacio en la representación política y siguen asegurando el monopolio de las decisiones en partidos políticos, a pesar de que estos puedan incrementarse en número.
Un concepto que usted mencionó y que me recuerda mucho a lo que Peter Nolen ha escrito sobre el régimen y el sistema de partidos mexicano, es este concepto de confianza. Él una de las críticas que nos hace a nuestro propio sistema de partidos es precisamente que no hay esa confianza entre el elector y quien resulta ser el elegido. Entonces, ahora tenemos 3 partidos más, el Partido Humanista, el Encuentro Social y, bueno, formalmente Morena. ¿A qué se enfrenta el ciudadano? ¿Sí podrá tener no sé, una pequeña luz en el camino de que podemos hablar ahora ya de confianza, de esta confianza electoral? Yo pienso que, por supuesto, abrir la puerta a nuevas expresiones políticas, tanto de izquierda como de derecha, hace más plural nuestro ejercicio democrático. La democracia es justamente el recoger la pluralidad de la sociedad en las instituciones. Sin embargo, la confianza tiene que ver no solo con el número de partidos y con el tipo de partidos, sino con el Estado de Derecho, el cumplimiento del Estado de Derecho y con la responsabilidad con la que actúan los representantes en relación a sus representados. Muchísimas encuestas, sondeos de opinión muestran en México y en el mundo que los ciudadanos se sienten cada vez más alejados de los partidos políticos y que se sienten cada vez más alejados de los legisladores y, por supuesto, en el caso de sistemas presidenciales como el nuestro, del presidente de la República. Es decir, no hay identificación entre representantes y representados, o hay una baja percepción respecto al papel que cumplen en sus funciones. Hay una desconfianza ciudadana, se dice. Y esta confianza solamente se puede lograr mejorar con instrumentos con los cuales la ciudadanía participe en la toma de decisiones. La consulta popular, el referéndum, la iniciativa ciudadana, son instrumentos que permitirían obligar a que los representantes se asuman como representantes de esta sociedad y no de una que ellos imaginan. Plural, diversa, compleja, en la cual las decisiones no solamente se discutan en el seno del Congreso, ni solamente se decidan en espacios externos como el Pacto por México, sino en donde la sociedad esté incorporada para participar cuando así lo estime conveniente. No estoy diciendo que la ciudadanía tengamos que estar todo el tiempo convocados a trabajar en lo que para eso les pagamos los servidores públicos tengan que hacer. Lo que digo es que cuando tenemos algo que decir, deberíamos de tener un espacio donde decirlo, y hasta hoy no lo tenemos. También creo que esta reforma político-electoral no va a abonar en favor de una mejor percepción en la confianza, en tanto que, como decía yo hace un rato, es una reforma diseñada, estructurada desde un pacto popular que hace que el Congreso tome como dado lo que previamente se aprobó. Es decir, es una manera nueva de volver al tiempo pasado donde el presidente decidía e imponía, es decir, decidía su iniciativa de ley, la mandaba al Congreso, el Congreso de mayoría priista lo aprobaba y se acabó. Después vino un periodo en donde los presidentes se quejaron de que esa división y pluralidad del Congreso les impedía gobernar. Y ahí justificaron su mal gobierno. El gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, no tuvieron mayoría en el Congreso, y lo mismo que ocurrió con los últimos gobiernos priistas, tuvieron que enfrentarse a un Congreso dividido, a un Congreso plural. Juzgaron que eso era muy malo,
porque no podían gobernar. Cuando en estricto sentido hubiéramos querido que ese Congreso plural hubiera abierto espacio a la ciudadanía para orientar las acciones del Ejecutivo. El Ejecutivo ejecuta lo que se dispone en arenas como la del Poder Legislativo. Nuevamente estamos regresando a un esquema donde el Ejecutivo no solo ejecuta, sino que dispone, formula iniciativas de ley que de una manera poco plural se aprueba en el Congreso. Ojalá que la entrada de nuevas fuerzas políticas ayude a renovar y a mejorar el pequeño avance que teníamos para conseguir un poder legislativo autónomo y no se regrese a tiempos pasados. Yo creo en lo personal que la propuesta de consulta popular priista de reducir el número de espacio de representación proporcional va a limitar desafortunadamente el reflejo de ese mosaico plural que es la sociedad en el Congreso. En el mundo entero a lo que se aspira es a tener en el Congreso efectivamente esa figura de representación como de espejo. Cuando nos vemos al espejo, entre peor sea el espejo, más desfigurados nos vemos. Entre más calidad tenga el espejo, quizá nos parezcamos más a nosotros, a lo que los otros perciben de nosotros. Nuestro Congreso todavía no se parece a nuestra sociedad. En nuestro Congreso no tenemos indígenas, más que en un número ridículo frente al total de representantes y al total de la población indígena. Tenemos reconocidos como indígenas o autoconsiderados indígenas como 7 personas, 7 legisladores, de una población que es el 10% o más de los habitantes mexicanos. Tenemos pocos jóvenes, tenemos pocas mujeres, tenemos pocos representantes o, que yo sepa, ninguno que se asuma como representante de una comunidad que asume la diferencia de género. En fin, nuestra representación política en el Congreso es poco parecida a la sociedad y en ese sentido la desconfianza es justamente a que las decisiones que toman no se parecen a las decisiones que espera esa sociedad plural que se tome. Para finalizar, maestra Singer, que quiero aprovechar también para promocionar el trabajo que se hace aquí en el Centro de Estudios Políticos. Muchas gracias. Este podcast, el podcast se transmitirá por ahí de noviembre más o menos, el video pues esperemos que en unos cuantos días, para hacerles llegar a los chicos de la Facultad de Derecho que conozcan qué hacen aquí en el Centro de Estudios. Tenemos como una joya del centro la revista de estudios políticos. Así es. Pero quisiera que nos hablara más de lo que se hace aquí en el centro. Sí, por supuesto. La revista de estudios políticos pues ya tiene prácticamente casi 40 años, el próximo año cumple 40. Nació en 1975. Nació para dar a conocer el trabajo de investigación que se hace en el Centro de Estudios Políticos. Actualmente la revista pues recoge investigación no solo de nuestro centro ni solo de nuestra facultad, sino investigación del mundo académico en general interesado en los estudios políticos. Sin embargo, el Centro de Estudios Políticos sí sigue haciendo investigación. Tenemos una planta académica muy rica, muy amplia, muy vasta, muchos profesores, alrededor del 50% de nuestra planta académica es de tiempo completo, como 50 y tantos profesores de tiempo completo están en el Centro de Estudios Políticos haciendo investigación, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores en su mayoría y son investigadores de punta y han sido
Además, han ocupado cargos muy importantes en, como digamos, el Instituto Federal Electoral, en el Instituto Federal de Acceso a la Información, en los gobiernos municipales, en espacios de decisión y de deliberación en general, donde se desarrollan los profesionistas de la política o los politólogos. Tenemos entonces un cuerpo de profesores muy amplio, profesional e interesante. Tenemos un plan de estudios muy interesante, es una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública que tiene la peculiaridad respecto a otras que existen en el país y en otras partes del mundo de tener dos grandes vertientes, la opción Administración Pública y la opción Ciencia Política. Los alumnos desde el tercer semestre eligen por una de estas dos vertientes y en estas dos vertientes creo que en particular en la de Ciencia Política, dado los temas que ahí se abordan, hay muchas materias que podrían ser muy interesantes de cursar para los alumnos de la Facultad de Derecho, para cursarlas como optativas. Tenemos también un número muy grande de optativas porque nuestros alumnos de la opción Ciencia Política deben acreditar 8 cursos optativos. Entonces tenemos una oferta de optativas muy amplia, muy vasta, que también ponemos a disposición de alumnos de la Facultad de Derecho y de todos los alumnos de las ciencias sociales y disciplinas afines para que vengan a cursarlas. ¿Qué más hacemos en el Centro de Estudios Políticos? Coordinamos la opción Ciencia Política de la carrera, tenemos nuestra revista, tenemos los servicios de titulación para nuestros alumnos y como ahora recién se aprobaron nuevas modalidades de titulación, pues estamos construyendo nuevos diplomados que serán ofertados a toda la universidad, también para los alumnos de Derecho en su momento. Se están construyendo nuevas especializaciones que también serán de oferta para todos los interesados de la UNAM. Estamos constantemente nutriendo la formación de nuestros alumnos, no solo a través del apoyo en proyectos de investigación, al cual también están invitados alumnos de la Facultad de Derecho a venir a informarse y a participar como becarios o simplemente de manera meritoria, iniciándose como investigadores o en la formación de la investigación, sino que también tenemos una enorme cantidad de eventos académicos de muy alto nivel que permiten que nuestros alumnos tengan otros espacios formativos y que también nutren a nuestra planta académica al tener ahí un espacio de diálogo y debate constante con académicos y especialistas o figuras públicas y de la sociedad civil que permiten nutrir tanto la investigación como la docencia y por supuesto el avance del conocimiento, que es pues la tarea propia de esta facultad. Por último, maestra, correo, Twitter, por supuesto, páginas. Por supuesto. Tenemos una página de internet que está siendo renovada, está en el proceso de hacerse más eficiente, ya va mucho mejor. La pueden consultar en www.politicas.unam.mx. Ahí entran a la página de la facultad y en la parte baja están los centros de estudios. Allí está nuestro Centro de Estudios Políticos, en donde pueden tener acceso a todo lo relativo a la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, especialidad o opción Ciencia Política. A nuestra planta docente, a nuestro plan de estudios, a nuestros eventos, a nuestras publicaciones, que son numerosas,
además de la revista, muchos libros. Y tenemos nuestro Facebook, que se llama Centro de Estudios Políticos. Soy malísima para las redes sociales, no me acuerdo, pero nuestra página está en la dirección de nuestro Facebook, de nuestro Twitter, y por supuesto el correo electrónico al que pueden escribirnos es el de CEP, C-E-P, C por Centro, Estudios Políticos, CEP, @mail.politicas.unam.mx. Y estaremos muy contentos de que entren en contacto con nosotros. Pues le agradecemos a la maestra Marta Singer su tiempo, su disponibilidad y esta rica charla que yo espero que podemos continuarla en otra ocasión. Les recordamos estar en contacto con nosotros, tenemos, ya saben, nuestro espacio en Podomatic, en Facebook, que somos Revista Grado Cero, en Facebook también de Homo Politicus, que de repente también colamos nuestros banners al Centro de Estudios Políticos, sí, para que escuchen, los recibimos con mucho gusto. Para que escuchen el trabajo que andamos haciendo. No olviden seguirnos también en Twitter, somos @Proyecto Grado Cero, 0 con número, y Homo Politicus es @Homo con HWM_Politicus. Seguimos en contacto, esperamos sus comentarios y de nuevo muchas gracias. No, es un placer y de verdad los felicito por este trabajo que están haciendo, y pues estrechemos lazos entre la comunidad, entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas, será estupendo. No, muchísimas gracias.